Muy buenas tardes, querida audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más con nuestro programa sobre salud mental, emocional, psicológica. Felices Pascuas de Resurrección. Por cierto, a toda la audiencia que nos sigue, nos escucha, nos ve desde diferentes departamentos del país y también desde otros países. Siempre nos están enviando sus saludos, sus comentarios y a todos ellos les enviamos un fuerte abrazo y les invitamos a que estén súper prendidos y enganchados con este tema, porque quien más y quien menos suele tener adultos mayores en su casa, y eso implica muchas veces también tener una persona asignada para su cuidado en el caso de algunas familias, y en otros casos incluso la contratación de personal especializado en el cuidado de adultos mayores que pueden estar padeciendo cierto tipo de enfermedades. No solamente adultos mayores, sino también otro tipo de familiares, muchas veces otros familiares que tienen otro tipo de dificultades. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy, queremos agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por justamente promover y difundir y apostar a la salud mental, psicológica, emocional. Y justamente este espacio que tenemos está dedicado para que podamos compartir temas de relevancia, de interés, que puedan ayudarte en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu mantenimiento de esa calidad de vida que indefectiblemente implica tener salud mental y emocional. No puede haber calidad de vida si no tenemos salud mental, si no tenemos una salud emocional robusta, fuerte, vigorosa. Bueno, una vez agradecido al Comité de Educación, vamos a empezar y adentrarnos en nuestro tema de hoy, que se denomina impacto psicológico y sobrecarga en cuidadores de adultos mayores. Haciendo un poco una continuidad de lo que fueron los dos programas anteriores en donde estuvimos hablando y compartiendo. Fueron dos programas dedicados a adultos mayores, cómo cuidarlos, cómo hacer para que ellos tengan calidad de vida, cuáles son las estadísticas en Paraguay y el mundo, y que hoy por hoy la expectativa de vida se alarga mucho más debido al avance de la civilización propia, de las culturas, de los países, debido al desarrollo económico y también debido a todo el sistema sanitario, el sistema de salud que hoy hay en los diferentes países, lo que permite que los adultos mayores extiendan y prolonguen su vida en años, ¿sí? Tal es así que tenemos uno de los países que cuenta con mayor cantidad de población longeva, por ejemplo, es España. Imagínense si uno se jubila a los 60 y vive 20 años más, por ejemplo, hasta los 80, que hoy es bastante factible, bastante posible y muchísima gente llega. Son 20 años, que estamos viviendo ya, porque a partir de los 60 años hablamos de que se entra en esta etapa del desarrollo humano que es la adultez mayor, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar y ocuparnos un poco de este tema que tiene que ver con los adultos mayores, pero tiene que ver específicamente sobre el impacto psicológico y la sobrecarga que pueden llegar a tener las personas que cuidan de adultos mayores. Todos tenemos, o no todos, mejor dicho, una gran mayoría tuvimos la dicha y la oportunidad de convivir con nuestros abuelos, tenerle a nuestros abuelos, ¿sí? Cuidar de ellos. Y sabemos lo que es tener una persona de tercera edad en la casa. Sabemos también que el envejecimiento de la población es un fenómeno global que ha llevado a un incremento
en la demanda de cuidados especializados de adultos mayores. Tal es así que hoy tenemos especializaciones enteras hablando ya de medicina y de psicología para los adultos mayores. Ahora, los cuidadores, porque a partir de 60 para arriba, dependiendo de cómo esté el estado de salud de ese adulto mayor, va a depender que requiera un mayor o un menor cuidado. Muchos a los 60 años están espléndidos todavía, vigorosos y se pueden manejar de una manera totalmente autónoma, totalmente independiente. Y bienaventurados estos adultos mayores que tienen esta condición de salud, esta condición física, esta condición mental y emocional óptima, de manera a tener y conservar todavía esa autonomía, esa independencia. Sin embargo, sabemos también que diferentes tipos de enfermedades y achaques, la diabetes tipo 2, la presión alta, son enfermedades muchas veces crónicas que tienen su secuela y su impacto en la salud de la persona y que tiende a quitarle esta calidad de vida y muchas veces esta autonomía, esta independencia a las personas mayores debido a que ya requieren realmente de un acompañamiento. Generalmente en las familias lo que se suele dar es que un familiar se ocupa de cuidar al adulto mayor, ¿verdad? Que ya está con achaques de enfermedad, que ya requiere un acompañamiento y una supervisión. El grado de supervisión que dependa justamente va acompañado con este grado de autonomía e independencia que todavía pueda tener el adulto mayor. A mayor padecimiento o a mayor grado de avance de una enfermedad, sí, que le imposibilite manejarse solo, mayor va a ser el nivel de cuidado y el nivel de dependencia que un adulto mayor puede llegar a desarrollar con su cuidador. Generalmente en las familias lo que se suele hacer es que una persona se dedica. Por ejemplo, si estamos hablando de los padres que ya son adultos mayores, generalmente uno de los hijos es el que asume este rol y o se muda a vivir con los padres o le lleva a los padres a vivir con ellos. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, hoy en este programa justamente queremos compartir sobre a qué expone, a qué situación y carga emocional y psicológica e incluso física se expone una persona que es cuidadora de una persona, de un adulto mayor muy dependiente, ¿sí? Que perdió autonomía e incluso no solamente de un adulto mayor. Esta situación también puede darse, por ejemplo, con una madre, un padre que siendo muy joven le pudo haber, por ejemplo, dado algún tipo de ACV que le incapacitó, que le dejó en cama, o alguna otra enfermedad que le incapacita la movilidad y ya la persona tiene una dependencia para sus necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, vestimenta, baño, cuidado, higiene. También puede darse en el caso de personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, las personas con síndrome de Down son personas que siempre requieren supervisión, siempre requieren acompañamiento y alguien que cuide de ellos, aun cuando ellos van creciendo y se convierten incluso en adultos mayores, los que tienen la bendición de llegar a la vejez. También se da cuando se da un tipo de discapacidad en algún niño, en alguien que nació con alguna afección, alguna discapacidad, ya sea física, ya sea cognitiva. Entonces, esto implica que alguien cuide de ellos. Y generalmente nadie habla de cuáles son estos factores que se pueden dar y desarrollar. Hablando ya de salud mental, salud emocional de las personas, es un tema del cual poco se habla, poco se sabe, poco se difunde. Entonces, hoy vamos a estar justamente abordando cuáles son los desafíos emocionales y también físicos que enfrentan aquellas personas dedicadas al cuidado constante de sus seres queridos. En este caso hablamos de los adultos mayores, pero también vale
y se refiere y alcanza a aquellos cuidadores que cuidan de algún familiar que por algún tipo de padecimiento, enfermedad, situación, condición o discapacidad requieren del permanente cuidado de otra persona. Entonces, podemos decir que los cuidadores de adultos mayores enfrentan diversas situaciones que pueden generar, ejemplo, estrés, ansiedad, sentimientos de culpa, sentimientos de agotamiento emocional. La carga emocional justamente surge, por ejemplo, ante la percepción de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el cuidador ve esta enfermedad, tiene una interpretación y le genera esto ansiedad, ¿verdad? Muchas veces sentimientos de impotencia al ver a su ser querido en total dependencia, ¿verdad? Vamos a suponer que la persona que la que se le cuida a un paciente encamado, ¿verdad? Que es el más difícil realmente de cuidar y el más agotador en todos los sentidos. Es agotador físicamente porque imagínense, puede llegar a ser como un bebé recién nacido que no puede bañarse por sí mismo, comer por sí mismo, hacer sus necesidades, acercarse al sanitario para hacer sus necesidades básicas. Entonces, imagínense, puede llegar a ser como tener un bebé recién nacido, pero en dimensiones mucho mayores, en proporciones mucho mayores. Si un bebé de por sí ya es de mucho cuidado y te insume muchísima energía, mucho tiempo, mucha atención, es demandante. Imagínense un adulto que tiene un peso superior, ¿verdad? Puede llegar a ser muy, muy agotador físicamente hablando. Pero no solamente físicamente hablando, también psicológica y emocionalmente. Entonces, la dependencia, esa sensación que el cuidador, en este caso estamos hablando de la persona dedicada al cuidado de este adulto mayor, totalmente dependiente, por ejemplo, si vamos a poner en contexto, totalmente dependiente. Entonces, esa sensación de que depende totalmente de mí, así como un niño, un bebé recién nacido, depende absolutamente de su supervivencia, depende de su cuidador, de su madre, de su padre, de que lo cuiden, lo protejan, lo alimenten, si lo mantengan a salvo, lo mantengan vivo literalmente. Esto también se puede dar en el caso de un adulto mayor que es totalmente dependiente. Por ejemplo, un paciente encamado que está en la casa y, por ejemplo, que se alimenta por sonda nasogástrica, ¿sí? Ya no puede recibir alimentación por sí mismo, ni siquiera que le das la comida sin sonda nasogástrica, por ejemplo. Un adulto que puede estar ya utilizando pañal desechable. ¿Por qué? Porque no tiene control ya de todo lo que es la parte orgánica. Entonces usa pañal. Imagínense que no se puede levantar por sí mismo, no se puede sentar. Todo eso hace y puede llegar a tener un efecto en el cuidador de este sentimiento de que depende demasiado de mí y yo lo vivo como una carga, porque literalmente su vida depende de mí, ¿sí? Esa sensación puede llegar a ser bastante abrumadora. Es una responsabilidad demasiado grande. Y cuando esa responsabilidad que es demasiado grande no se sobrelleva correctamente, puede llegar a generar estragos en el cuidador. Estragos. Puede generar una fatiga emocional, puede generar un síndrome de burnout, se llama. Es un síndrome que más uno suele ver en las empresas. ¿En qué sentido? Es el famoso síndrome del quemado. La persona se siente y se describe a sí misma quemada. Es un cansancio, un agotamiento extremo, psicológico, emocional, físico, ¿sí? Pero este burnout no solamente se puede dar en la empresa, es un síndrome que tiene sus síntomas, pero también se puede dar, por ejemplo, en los cuidadores de adultos mayores. También hay otro que es el síndrome del cuidador, que sí es un síndrome bastante específico, conocido, y así se llama en psicología. ¿Y qué es este síndrome del cuidador? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cuándo surge? ¿A quién le puede pasar? Bueno, ahora vamos a compartir sobre
este tema. Entonces, vamos a enfatizar la necesidad de conocer y abordar el síndrome del cuidador, que es un fenómeno que afecta a muchísimas personas que brindan atención o a familiares o amigos, más son familiares realmente, que tienen enfermedades crónicas o discapacidades, ¿sí? Para valerse por sí mismos. Entonces, ¿qué es este síndrome del cuidador? Es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a cualquier persona que esté en contacto regular con un paciente enfermo o dependiente, ¿sí? También puede ser con una persona con discapacidad, porque las personas que tienen algún tipo de discapacidad, dependiendo del grado de discapacidad y qué tipo de discapacidad es, entonces también entra y les puede afectar este síndrome del cuidador. Entonces es una afección que implica principalmente a las personas que se encargan de cuidar a otras. Entonces también se le conoce, además del síndrome del cuidador, se le conoce como el síndrome del enfermero, ¿sí? Entonces es un síndrome que pueden desarrollar personas que están al cuidado. Y obviamente también puede ocurrirle, por ejemplo, a enfermeros, ¿verdad? Que trabajan. De hecho, les comento que el síndrome de Burnout, que es ampliamente estudiado en psicología, en el campo de la psicología, la investigación de la psicología, y que es tema de tesis realmente. La mayoría de este síndrome es estudiado en los hospitales y afecta personal médico. Son los que mayormente padecen y sufren este síndrome. No significa que una persona que trabaje en una empresa, por ejemplo, comercial, de prestación de servicios o de producción o en una industria no lo pueda padecer. Claro que no, pero mayormente se da en el ámbito de la salud, profesionales de la salud. Ahora, este síndrome del cuidador es una forma de depresión o ansiedad, ¿sí? Causada por el estrés de cuidar a un ser querido. ¿Y por qué decimos estrés? Justamente porque el hecho de que esta persona, este familiar, este ser querido, dependa absolutamente de su cuidador, sí, para literalmente vivir, es una carga que tiene un peso emocional muy grande, ¿sí? Entonces, a menudo los cuidadores se sienten abrumados, se sienten cansados e incluso frustrados. ¿Por qué? Porque uno ya le ve a su ser querido en esa condición de total dependencia cuando nosotros hablamos justamente de que uno de los factores de la calidad de vida es tener independencia, autonomía, ¿sí? Poder valernos por nosotros mismos, poder cuidar de nosotros mismos. Entonces, verle a un ser querido en una condición de absoluta y total dependencia, literalmente como un bebé recién nacido, es un golpe fuerte para la mente, es un golpe fuerte para las emociones, golpea. Entonces, por eso frustrados, ¿sí? Frustrados de no entender muchas veces por qué pasa esto, por qué le pasó a él, por qué le pasó a ella. Qué difícil esta situación que tenemos que sobrellevar como familia, porque la carga no solamente es física por todo lo que demanda del cuidador, ¿sí? Todas las tareas que tiene que hacer en pos de cuidar a esa persona, ¿sí? También es una carga emocional por todo lo que ya recién compartimos. Pero además de eso, generalmente va acompañado de una carga financiera importante. ¿Por qué? Porque primero, esta persona que está en un estado de salud, obviamente no puede generar ingresos por sí misma. Punto 1. Punto 2. El cuidador, si es un familiar, generalmente también está dedicado al 100% al cuidado de ese ser querido. Tampoco puede generar, puede tener otro trabajo, por ejemplo. Con suerte, con mucha suerte, pudiera llegar a recibir alguna mensualidad de los familiares. Por ejemplo, si es un padre o una madre y son 3 hermanos, entonces se dividen los gastos. Generalmente lo que suele pasar es que se dividen los gastos, pero generalmente no se da el hecho de que se paga como un salario, una remuneración al cuidador.
lo que se hace es compartir los gastos que implica el cuidado de esa persona, pero no como un salario o como una remuneración, ¿sí? Entonces también conlleva una carga financiera importante. Y si hablamos ya de un paciente encamado, en donde el paciente necesita tener, por ejemplo, fisioterapia. ¿Para qué? Porque tiene que moverse, porque así lo requiere el tratamiento médico, ¿verdad? Ningún ser humano puede estar demasiado tiempo en la cama sin sufrir algún tipo de consecuencia todavía en su cuerpo, las famosas escaras, que son las llagas que se van formando en aquellos que se mantienen mucho tiempo acostados. Quienes tuvieron y conocieron y tuvieron la oportunidad de tener un pariente, un amigo, un conocido que es un paciente encamado, por ejemplo, sabe de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué también le suele pasar a los cuidadores? Que también puede llegar a sentirse culpables por esos sentimientos negativos que tienen. Sentimiento de cansancio, sentimiento de frustración. Muchas veces pueden estar enojados o sentirse aislados. ¿Y por qué aislados? Porque es tal, por ejemplo, ¿en qué sentido? Se hace un cumpleaños en otro lugar, se festeja el cumpleaños de alguien y el paciente y el cuidador no puede ir a ese cumpleaños porque no le puede dejar a su paciente. O sea, no le puede dejar a ese familiar porque el familiar depende 100% del cuidado y es delicado. Entonces no puede irse. Se siente muchas veces atado a esa tarea. La persona se siente atada a esa labor sin escapatoria, con estos sentimientos negativos, muchas veces de culpa, de frustración, de impotencia. Entonces puede ser causado entonces por el estrés y la ansiedad de tener que estar atentos a la necesidad de la persona a cargo, así como por el sentimiento de responsabilidad que conlleva el cuidado. Los síntomas del síndrome del cuidador pueden incluir, por ejemplo, cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, insomnio, depresión y ansiedad. Estos son algunos de los síntomas, ¿sí? Los cuidadores principales también son a menudo miembros de la familia, como ya dijimos. A veces son esposos, esposas, hijos, padres. Y entre otros síntomas que me gustaría citar estos, ¿verdad? Puede llegar la persona, el cuidador, puede llegar a tener un sentimiento de tristeza o de depresión constante, continuo, recurrente. También sentir ansiedad o irritabilidad persistente, constantemente. Insomnio o sueño excesivo, pueden ser cualquiera de los dos polos. Aquel que no logra dormir, no logra descansar. O, por otro lado, sabemos que muchas veces cuando una persona duerme en exceso, muchas veces pudiera estar solapando incluso una depresión. No es en todos los casos ni es matemático, pero sí es importante atender cuando alguien duerme excesivamente. Si no está súper cansada, si no está súper agotada específicamente por algún tipo de tarea o trabajo que estuvo realizando y siempre está con sueño y duerme excesivamente, ahí hay un síntoma que tenemos que atender, cuidar e indagar. Otro síntoma también puede ser la pérdida de apetito, por un lado, y por el otro lado, que sería su opuesto, comer en exceso. Cualquiera de los dos, dependiendo ya la persona, de la personalidad, del temperamento de la persona, desarrolla lo uno o desarrolla lo otro. Otro síntoma que se suele dar es esta sensación de fatiga. Sí, el cuidador, la cuidadora siente fatiga, está aislado socialmente, ya no comparte, no puede compartir porque no le puede dejar a su enfermo. Y muchas veces, como no hay una conciencia de que hay que relevarle al cuidador, que significa darle su día franco, por ejemplo, que otra persona venga y se ocupe del cuidado de la persona enferma o del adulto mayor. ¿Para qué? Esta es una de las formas de prevenir justamente este síndrome del
del cuidador, de relevarle y darle sus fines de semana o sus días libres donde pueda recuperar energía, donde pueda hacer algo que le gusta, tener algún tipo de recreación, algún tipo de actividad social. ¿Por qué? Porque generalmente lo que suele pasar es que cuando el familiar vive con nosotros en la casa, el adulto mayor, que requiere un absoluto cuidado ya por el tipo de enfermedad que tiene, entonces lo que suele pasar es que la persona, el cuidador y el enfermo al vivir juntos, el cuidador deja de tener sus días libres y deja de tener sus actividades sociales. Entonces, por esta causa se suele dar. Entonces, es como que el cuidado se da 24/7. 24/7 es insostenible para cualquier ser humano. No importa que sea una madre, un padre que ama profundamente a su hijo, o viceversa, un hijo que ama profundamente a su padre, a su madre, a quien cuida. Sin embargo, ser un cuidador 24/7, así como lo decimos, 24/7 de un adulto mayor, por ejemplo, encamado, es insostenible. La persona, ese cuidador o esa cuidadora, indefectiblemente va a enfermar si no toma los recaudos que estamos ahora enseguida vamos a compartir. Otro síntoma para saber si yo estoy padeciendo de este síndrome del cuidador es tener sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa, también suelen surgir sentimientos como el resentimiento, el enojo, la rabia, la frustración. Son otra de las características que se va desarrollando, ¿sí? Muchas veces de manera imperceptible en los cuidadores, ¿sí? Entonces, el síndrome del cuidador es una condición que se produce cuando una persona se dedica en exceso, 24/7, a cuidar de otra persona. Entonces, como consecuencia, sufre este estrés y sufre este agotamiento. También se produce, el síndrome del cuidador se produce con mayor frecuencia en aquellos que cuidan a un ser querido enfermo o con una discapacidad, pero también pueden afectar a aquellos que cuidan a niños pequeños y por supuesto ancianos, como ya estamos diciendo. ¿Qué incluye? Fatiga crónica, irritabilidad, insomnio, depresión, ansiedad, dificultades para concentrarse, aumento de los síntomas del estrés. Y si no se trata, puede conducir a una extenuación y a un agotamiento total. Por eso es importante detectar a tiempo e intervenir a tiempo. Y este agotamiento total es peligroso para el propio cuidador, pero también para el paciente, para la persona cuidada, porque si el cuidador se enferma, ¿quién va a cuidar del paciente? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las fases que se dan para cuando se va desarrollando este síndrome. La primera fase es la de alerta o entusiasmo inicial, se le llama. Al inicio del cuidado, el cuidador se siente motivado, se siente comprometido, está pilas cargadas, tiene un sentido de propósito, ¿verdad? Y también ese sentido de trascendencia de que estás haciendo algo bueno por alguien. Entonces, hay una gran energía todavía para enfrentar los desafíos del cuidado. Entonces, la persona suele estar dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a su ser querido. El problema en este momento es que se tiende a sobreestimar la capacidad de mantener el ritmo a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso decía, 24/7, ser cuidador 24/7, sin descansos, sin pausas, sin días libres, es insostenible para cualquier ser humano. Entonces, muchas veces no se consideran los propios límites físicos o emocionales. Esta es la fase de alerta, ¿sí? También denominada entusiasmo inicial. Ahora, la fase número 2 es la fase del estancamiento o frustración. A medida que va pasando el tiempo, la tarea de cuidar se vuelve más pesada y el cuidador puede empezar a notar signos de agotamiento. Las expectativas iniciales sobre la mejora del cuidado, el estado de salud de la persona atendida pueden no cumplirse.
no mejora, no aumenta su autonomía, su independencia, continúa tan dependiente como al principio, al inicio, este ser querido, este adulto mayor. Entonces ahí comienza justamente a sentirse el agotamiento. En esta etapa es donde uno siente frustración. Hay sensaciones, por ejemplo, de que se está haciendo un esfuerzo, pero que no hay recompensa, no hay avance. Entonces se experimenta más fuerte el estrés, la irritabilidad y la fatiga. Después tenemos la fase 3, que ya es la fase del agotamiento o estrés crónico. Este es un agotamiento ya emocional, físico y mental que se vuelve ya evidente. El cuidador puede sentirse constantemente cansado, se siente deprimido, desanimado, ansioso y puede llegar incluso a sentirse físicamente enfermo. Entonces, las actividades diarias comienzan a sentirse ya de una forma abrumadora, muy difíciles de sobrellevar. Entonces hay un deseo creciente de escapar de esa situación. O sea, ya el cuidador puede tener esta sensación de quiero que esto acabe, quiero que termine, me quiero fugar, me quiero ir lejos, lejos, lejos de acá. Tiene esta sensación de querer escaparse. Aquí justamente es cuando empiezan a aparecer los síntomas del burnout o del síndrome del quemado, también se le llama. Entonces aparecen ya los síntomas. Es común sentirse que uno pierde el control o que se está fallando en las tareas de cuidado, lo que puede otra vez a su vez producir sentimientos de culpa y de desesperanza, ¿sí? Se convierte en un ciclo que se va retroalimentando, pero de forma negativa. La fase 4 ya es la del desgaste o del síndrome del cuidador. Esta fase ya es la más crítica, donde el cuidador o la cuidadora está completamente agotado y emocionalmente ya está desvinculado del cuidado. Se desvincula, se desdobla, se aleja, ¿sí? Se retrotrae. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces pueden surgir aquí. ¿Qué podemos llegar a ver dentro de este síndrome, verdad? Que le puede agarrar y lo puede desarrollar cualquier cuidador, no solo de un adulto mayor, sino también de, como ya dijimos, de otros tipos de pacientes con otras enfermedades y de otras edades también. Entonces, aquí ya puede surgir la indiferencia, ya no siento preocupación, empatía, paciencia. También se puede sentir ya fuertemente la irritabilidad constante. La salud física y mental del cuidador se ve gravemente ya afectada y el cuidador puede llegar a un punto de colapso. ¿Sí? Después al final del programa le voy a contar una historia, un hecho real sobre este punto, un testimonio, ¿sí? Entonces, el cuidador puede llegar a colapsar y sufrir enfermedades relacionadas con el estrés, trastornos del sueño, depresión, ¿sí? Y como unos muchos más también. Luego en la fase 5 ya hablamos de una fase de recuperación si es que se interviene a tiempo. Si se reconoce la situación y se busca ayuda, el cuidador puede iniciar un proceso de recuperación. Esto puede implicar aceptar ayuda de otros, requiere ayuda a otros, requiere la intervención de la familia. Muchas veces ya se requiere incluso ayuda psicológica, terapéutica. También la fase de recuperación busca restablecer el equilibrio, que es lo que justamente se perdió. Por el desequilibrio que se da es que justamente uno llega a desarrollar este síndrome. Entonces se busca restablecer el equilibrio entre las necesidades del cuidador, que se olvidó que tenía necesidades también y que tenía que practicar también el autocuidado, no solo el cuidado del ser querido, sino también practicar el autocuidado. Y se va promoviendo justamente en esta etapa de recuperación ese autocuidado y el manejo del estrés. Entonces, esas serían las 5 fases o etapas del desarrollo del síndrome del cuidador. Quiero compartir acá un comentario, dice, qué tema tan interesante y adecuado a nuestra realidad. En cada hogar paraguayo sí o sí se presencia el cuidado a un adulto mayor. Y realmente sí, nuestra sociedad es bastante habitual
tener una persona, ¿sí? Un adulto mayor que está al cuidado de la familia, ¿sí? Muchos pueden llegar a ser los cuidadores, a veces son los nietos, se le designa un nieto adolescente. Yo he escuchado muchísimas historias en donde, por ejemplo, una nieta quedó, famoso le llamamos acá en Paraguay, abuela membú, hijo o hija de abuela, que se crió con la abuela. Entonces generalmente también se suele dar de que este nieto o esta nieta cuida de este abuelo o esta abuela que le criaron. Es algo bastante habitual realmente verlo aquí en nuestro contexto. Y sí, yo creo que casi en cada hogar paraguayo hay un adulto mayor que requiere de nuestro cuidado, nuestra supervisión. Y como ya lo mencionaba, depende muchísimo del grado de afección que vaya teniendo este adulto mayor. Hoy por hoy, la presión alta, por ejemplo, ¿sí? la hipertensión muchas veces provoca ACV en las personas. Entonces hay veces que, dependiendo de cuál fue el grado de daño que hubo, muchas veces se quedan en cama y tienen que volver a aprender a hablar, caminar, moverse y valerse por sí mismos. Eso es si es que pueden y logran sobreponerse a ese ACV, por ejemplo. En muchos casos sí se da y se puede, en otros casos no. La persona queda casi en estado vegetal y ahí sí requiere un 100% cuidado de alguien de la familia. Entonces, esta cuidadora es un candidato de bastante riesgo que puede llegar a desarrollar justamente este síndrome del cuidador. Y para evitar justamente el síndrome del cuidador es importante, ¿qué cosa? Necesitamos establecer límites claros y límites saludables. ¿En qué sentido límites? Entender de que tenemos nuestras limitaciones. Entender de que siendo un cuidador, una cuidadora, se necesita también de un descanso. Se necesita también tener una pausa. Se necesita tener y tomar ciertos cuidados y tener ciertas prácticas de autocuidado. ¿Para qué? Para no llegar a agotarse de tal manera a que yo pueda desarrollar este síndrome burnout, que pueda desarrollar alguna depresión, algún trastorno generalizado de ansiedad, ¿sí? Entonces es también importante prevenir. Por eso estamos haciendo este programa, porque queremos y apuntamos a la cultura de la prevención y no ya cuando ocurrió todo ahí darnos cuenta y ahí tomar los recaudos, pero ya habiendo sufrido el daño. Queremos evitar el daño y por eso es que estamos justamente desarrollando este tema. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Establecimientos de límites claros. Entonces, una de las claves para evitar el síndrome del cuidador es establecer límites claros en cuanto a tiempo y en cuanto a energía dedicada al cuidador. Entonces acá es muy importante que la familia tome conciencia de que el cuidador no puede ser 24/7 la misma persona. Se requiere establecer rotaciones, turnos, encontrar y ver una manera de que el cuidador pueda tener su propio espacio, su propio tiempo, su propio descanso. Cuando nosotros trabajamos en empresas, este trabajo suele ser de 8 horas o 48 horas semanales y tenemos, por ejemplo, los sábados a la tarde libre o los domingos, ¿sí? Bueno, entonces así hay que verla a un cuidador. Tiene que tener su día libre, tiene que tener su día de franco, tiene que tener su día de pausa donde se dedique a hacer nada, en el sentido de a no estar pendiente del cuidado de esta persona. Ahí es donde entra la rotación, el tomar turnos o incluso el contratar los servicios si nadie puede o si nadie está dispuesto. Entonces entra ahí como algo bastante válido la contratación de una persona. Hoy hay cuidadores que se especializan en esto y desde diferentes tipos de honorarios, ¿verdad? Yo recuerdo
Hace unos 3 años se encontraba un cuidador de 12 horas, costaba entre 150.000 a 250.000. Encontraba uno los honorarios de los cuidadores. Son turnos de 12 horas normalmente. Y si el paciente es encamado, se suele estilar de que si no es alguien de la familia que le cuida, entonces se contratan 2 cuidadores, uno de día para turno de 12 horas y otro del turno noche de 12 horas, ¿sí? Entonces 24/7 tiene un monitoreo, pero incluso estos cuidadores tienen sus días libres, ¿ok? Entonces si es un familiar, tiene que tener su día libre. Si el cuidador es un miembro de la familia, se le tiene que dar libre. Tiene que poder asistir a sus compromisos, a sus compromisos sociales, a cumpleaños importantes. Tiene que poder salir a darse respiros, descansos, a despejar la mente. Y tiene que tener días en donde no tenga la responsabilidad de estar al pendiente de este ser querido, ¿sí? Entonces, hay varias estrategias que uno puede emplear, desde turnarse dependiendo de los compromisos y las actividades de la familia. Si eso no permite, entonces se puede hacer una colaboración en la familia y cada uno ingresa con un monto X que sume a la contratación de un profesional para darle 12 horas libre o 24 horas libre al miembro cuidador de esta persona para su día libre. Entonces es muy importante definir horarios, tanto a diario como semanal. Entonces permitir que el cuidador reserve su tiempo para sus actividades personales, que tenga una vida propia, que tenga su propio descanso, su tiempo de ocio. Entonces estos límites justamente ayudan a prevenir el agotamiento y también proporcionan justamente este equilibrio tan necesario que todos los seres humanos tenemos entre las responsabilidades del cuidado y también el autocuidado. ¿Dónde se falla cuando una persona desarrolla el síndrome del cuidador, desarrolla el síndrome de burnout y comienza a estar afectado ya en su salud psicológica, emocional, en su salud física? Cuando deja de practicar el autocuidado. Cuando se olvida de que también tiene que vivir, tiene que descansar, tiene que tener pausas. Generalmente quien desarrolla este síndrome es porque no tuvo en cuenta estas prácticas de autocuidado. Y la familia muchas veces tampoco se da cuenta. ¿Por qué? Porque es como que cae de maduro en el sentido de que, a ver, si yo tengo un abuelo, vamos a suponer que yo sea una nieta, tengo un abuelo, una abuela que está al cuidado de nosotros, de la familia. Y yo soy la nieta que todavía, por ejemplo, me voy al colegio a la mañana, por ejemplo, y a la tarde, noche ya mi abuelo, mi abuela está a mi cargo. Entonces, como vivimos juntos, se suele asumir de que yo tengo que estar 100% disponible para el cuidado de mi abuelo. Ya sacrificando muchas veces salidas con los amigos, salidas a otros lugares, o sea, sacrificando toda mi vida prácticamente en pos del cuidado de ese ser querido. Y eso es lo que no es saludable y es lo que no se tiene que hacer, justamente porque si no vamos a derivar sí o sí en este síndrome y vamos a llegar a desarrollarlo, porque no es sostenible en el tiempo. Y esto ya las estadísticas y la investigación ya lo ha determinado de esta manera. Entonces, ¿dónde fallamos? En ese autocuidado, ¿verdad? En esa falta de poner límites y de olvidarnos de que tenemos una vida propia. Entonces, establecer límites claros es muy importante. Tanto el cuidador como la familia misma también. Ahí entra también el entorno que tiene que echar de ver, que tiene que ser considerado y que tiene que compartir la carga en cuanto a tiempo que uno le dedica a ese ser querido. No esperar que uno solo se dedique el 100% todo el tiempo, mientras los demás, por ejemplo, no lo hacen. Tiene que encontrarse un equilibrio, de tal manera que este cuidador tenga este tiempo libre. ¿Qué hacer ahí en ese momento? Ya dijimos, podemos
turnarnos entre nietos, entre hijos, ver la forma o contratar los servicios de un profesional. Pero si no lo hacemos, vamos a tener después problemas con el cuidador, se nos va a enfermar. Sí o sí se nos va a enfermar. Si no practicamos estos tips y estas recomendaciones que estamos ahora compartiendo con ustedes. Otra cosa es el cuidado personal, o sea, este autocuidado que decimos, ¿verdad? Para mantener la salud mental, la salud física. Priorizar el sueño adecuado. El sueño es muy importante para cualquier estado de salud, no solo un cuidador. Todos necesitamos y requerimos dormir lo suficiente. El tiempo de sueño es el tiempo en donde se repara todo mi cuerpo, se repara y se restablece mi energía. Las células se reparan. O sea, miles y miles de procesos bioquímicos ocurren durante la etapa del sueño. Y una persona que no duerme bien, no duerme adecuadamente, es una persona que sí o sí va a desarrollar algún tipo de trastorno. Entonces, también, no solamente dormir bien, también una alimentación balanceada, también la práctica de ejercicio. Y cuando decimos ejercicio hablamos incluso desde la caminata. Son actividades que contribuyen significativamente a fortalecer la resistencia del cuidador. ¿Por qué? Porque nosotros somos un todo, somos un ser integral, que somos cuerpo y mente, que tenemos una parte física y una parte psicológica, ¿sí? Y la parte física y psicológica depende en gran medida también de cómo nosotros nos alimentamos, nos nutrimos. Hoy al intestino se le llama el segundo cerebro. Siempre les comparto que una doctora con quien yo suelo consultar me dice, no, ya es el primer cerebro, se le llama, me dice. Entonces le digo, doctora, dame ese artículo científico donde dicen que ya le denominan el primer cerebro. Entonces dedicar tiempo a actividades placenteras es demasiado importante. No olvidarse de vivir. Y parece muy obvio lo que decimos, sin embargo, cuando el paciente o el adulto mayor es demasiado dependiente, vamos a otra vez el ejemplo más dramático tal vez, que puede ser un paciente encamado. En serio, muchas veces los cuidadores se olvidan de vivir. ¿Por qué? Porque la existencia de otro ser depende totalmente, exclusivamente de nosotros y del cuidado que le demos. Entonces imagínense esa carga que las personas con facilidad les pasa esto, que se olvidan de vivir y se relegan totalmente y se ponen en un segundo plano. Entonces no olvidarse, tener actividades placenteras y relajantes, leer, practicar algún hobby, o simplemente descansar, brinda justamente ese alivio necesario para el estrés, para el cansancio, el agotamiento natural que puede traer cualquier trabajo, no solo cuidar de alguien. Cuidar de alguien puede ser llegar a ser extremadamente extenuante y agotador, claro que sí. Pero cualquier otro trabajo también, si es que no sabemos poner límites. También esto va a contribuir. Estas prácticas van a contribuir a mantener una mente equilibrada. También es muy importante buscar apoyos y no aislarse, no asumir que esta carga es solamente mía, de yo que estoy a cargo, que soy el cuidador o la cuidadora. Hablar, pedir ayuda, buscar apoyo, ¿sí?, en la familia, hablar a tiempo, expresar las necesidades, expresar, compartir, ¿sí?, buscar el apoyo y obviamente tener vida social. Nosotros somos seres sociales, en nuestra naturaleza humana está el ser sociables, entonces nosotros necesitamos de otras personas para vivir saludables, para estar bien, para tener calidad de vida. Entonces es otra de las cuestiones y las recomendaciones que no se debe dejar de lado para no incurrir y desarrollar el síndrome del cuidador. Reconocer la necesidad de una ayuda profesional cuando ya entramos en esa situación. Entonces, sobrellevar el síndrome del cuidador requiere un enfoque equilibrado que combine la dedicación al ser querido y que el equilibrio también con el autocuidado personal. Yo les comento, con esto cierro. Conozco una historia donde una adulta mayor, ¿verdad?, que era la abuela de la familia, su hija ya también adulta de 60 años, más de 60 años, y la madre de 80 años, cuidaba de ella, llegó a ser una paciente encamada, la abuela,
y estuvo mucho tiempo, se alimentaba por sonda nasogástrica, o sea, también usaba pañales, o sea, no podía orinar ni defecar por sí misma, no se levantaba, a veces se caía de la cama, quería arrancar también también incluso orinaba por sonda vesical, se llama cuando hasta la vesícula llevan la sonda, ¿verdad? Esa era la situación de una paciente que era diabética y que la diabetes le fue afectando diferentes tipos de órganos. Tenía problemas de hipertensión, del corazón, ya de los riñones, su vista, todo se fue afectando. Lo que sí que en esta familia no se dieron cuenta, ¿verdad?, de la enorme sobrecarga, así como estaba compartiendo con ustedes, ¿verdad?, que muchas veces se asume y parece algo normal y cotidiano, y si el cuidador no habla y no expresa y los otros tampoco se ponen tal vez en el lugar del cuidador, se da por contado de que es su responsabilidad. ¿Qué pasó? Para hacerla corta, el cuidador se enfermó, cayó en cama, cayó con una depresión, cayó con un síndrome de ansiedad generalizada. Se tuvo que ver y revertir totalmente la situación porque el cuidador ya no estaba en condiciones, literalmente se enfermó, tuvo con un preinfarto. O sea, imagínense hasta dónde llegó. Y lastimosamente tuvo que llegar a esta situación para intervenir y solucionar el tema de empezar la práctica del autocuidado y de poner límites. Finalmente se solucionó contratando profesionales, 2 profesionales, uno de turno noche, otro turno mañana. Bueno, y de esa manera se pudo intervenir. Entonces, gente, es súper importante este tema. Tómenlo y analicen también si tienen una situación así en casa con abuelo, mamá, papá o algún cuidador que esté en riesgo de padecer este síndrome. Entonces, esperemos que le haya sido mucha utilidad. Entonces, el cuidado de adultos mayores requiere no solo habilidades físicas, sino también una sólida fortaleza emocional por parte del cuidador, y reconocer la importancia de los cuidados psicológicos y aportar prácticas que promuevan el bienestar emocional son fundamentales. ¿Para qué? Para garantizar la atención de calidad, preservar la salud mental del cuidador y también preservarle al cuidado. Entonces, nos vemos el próximo lunes con un tema de interés sobre psicología y salud mental y emocional. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por todo. Chao, chao.